En este video analizaremos el cuento Nos han dado la tierra de Juan Rulfo y la pintura Las espigadoras de Jean-François Millet. Para comenzar con este análisis mencionaremos los datos generales del cuento Nos han dado la tierra. El autor de la obra es Juan Rulfo, escritor y fotógrafo jalisciense que triunfó con grandes novelas como Pedro Páramo o El llano en llamas. La editorial fue Pan y se escribió en Guadalajara, Jalisco por el año 1945 y se conformó por 4 páginas. Nos han dado la tierra es el género narrativo, épico, dramático. El cuento se narra en primera persona y tiene como personajes principales a Mellington, Faustino, Esteban y al narrador. Los personajes secundarios fueron el gobierno, la gallina y el delegado, y como personajes incidentales fueron los perros. En el cuento conocemos diversos lugares donde estuvieron estos personajes, lugares abiertos como el llano o el cielo y lugares cerrados como el pueblo. El ambiente en el cuento es tenso e incierto, además del manejo del tiempo es anacrónico. El cuento trata de un grupo de hombres que caminaban desde el amanecer en busca de una tierra. Comenzaron 20 y algo, pero en ese momento solo quedaban 4, pues el camino era bastante tortuoso. Están caminando en un llano y creen estar cerca de llegar al pueblo, pues a lo lejos se oye un grupo de perros ladrar. Aunque el pueblo aún está bastante lejos, tienen esperanza de que lloverá, pero no es así, solo pasa una nube grande y oscura sobre ellos. En el llano no hay vida, no hay nada. El narrador cuenta que de aún tener caballos, ellos ya habrían llegado. Sin embargo, se los quitaron junto a la carabina. Estos hombres iban en busca de tierras para sembrar. Pero mientras más caminaban se daban cuenta de que las tierras eran totalmente infértiles. Ellos querían tierras junto al río, pues ahí se daría bien la siembra. Sin embargo, les dieron tierras en el llano, en el gran y seco llano. Pero el delegado no les dejó realmente otra opción. Entonces llegaron a la tierra que les dieron, y los 4 conversaron sobre lo inservible que sería esa tierra para sembrar. Después el narrador vio a Teban, quien traía consigo una gallina, pues según él no la podía dejar sola en casa, pues moriría de hambre. Después comienzan a bajar la barranca, y mientras bajan ven que la tierra se vuelve más fértil. Comienzan a ver esperanza, pero luego recuerdan que su tierra está arriba, en infértil, y ahí concluye el cuento. Los datos generales de la pintura Las espigadoras son que el autor de la pintura es Jean-François Millet, pintor francés que se especializó en retratar pinturas rurales y campesinas enfocándose en el arduo trabajo del campo. El año de elaboración de esta pintura fue en 1857 y actualmente se expone en el Museo de Orsay en París, Francia. Las espigadoras es una pintura que tiene una aplicación de color plana, pues se observa la misma intensidad de color en toda la pintura. La paleta de colores utilizada es cálida y el tipo de iluminación es gradual, pues se observa más luz arriba y menos luz abajo. La pintura está hecha en óleo, es lineal y además tiene una composición equilibrada. En la pintura se encuentra un grupo de 3 mujeres espigando trigo. Parece ser que están en una granja bajo el sol, y a lo lejos se ven más personas espigando, además de hombres subiendo espigas a una carreta que mueven 2 caballos. Aunado a eso, a lo lejos se observa un hombre montado en un caballo que parece ser el jefe o el patrón, o al menos el que manda en la granja. Cabe resaltar que los trabajadores no parecen estar en el mejor contexto laboral. Me imagino que el autor buscaba representar el contexto en el que él creció, pues según su biografía, él creció en un entorno de pobreza y trabajo arduo. El cuento Nos han dado la tierra y la pintura Las espigadoras tocan un tema en común, que es la dificultad de la vida de campo. En el cuento podemos observar este tema a través de la dificultad que tuvieron los campesinos de subir el llano en busca de tierras fértiles y a pesar de todo su esfuerzo obtener tierras infértiles y que realmente no les significan ni les prometen ningún futuro mejor. En la pintura observamos el tema cuando vemos a las 3 mujeres campesinas que trabajan de manera ardua en unas condiciones de trabajo no muy gratas y a pesar de esto se siguen esforzando en lo que hacen. Con esto me refiero a la dificultad de la vida de campo por la necesidad que tienen las mujeres de trabajar mucho para al final solo obtener lo mínimo. En estas obras podemos observar como discurso la resiliencia
ya que las espigadoras están en condiciones de trabajo poco favorables y al saber que de eso comen, siguen trabajando para mantenerse. En el cuento vemos la resiliencia cuando, a pesar de que las tierras que les habían dado eran infértiles y ellos lo sabían, decidieron pasar con mucha dificultad el llano y verlo con sus propios ojos. Otro discurso relacionado con ambas obras es la injusticia. Esto lo vemos en la pintura cuando nos muestra que ellas no son recompensadas de manera justa por su tan difícil trabajo. Y en el cuento vemos que el gobierno es injusto con ellos al darles tierras áridas en vez de tierras fértiles. Tanto en el cuento como en la pintura, el tema se aborda desde una postura de descontento, pues el gobierno no hace nada en busca de mejorar la situación tanto como de los personajes como del trabajo de las espigadoras. Sin embargo, en el cuento, el problema es directamente con el gobierno, pues el gobierno es quien les da la tierra inútil, y en la pintura el descontento es indirectamente con el gobierno, pues el jefe de las espigadoras es injusto por no darles la recompensa económica que merecen, pero eso es indirectamente con el gobierno, pues ellos son los que deberían regular las condiciones de trabajo mínimas establecidas y no lo hacen, o son condiciones muy vagas. Además, en el cuento podemos ver de manera explícita que los hombres piden a un trabajador del gobierno que les cambien las tierras por unas fértiles, y éste se niega. A diferencia de la pintura, pues en esta no podemos saber si las espigadoras expresan o no su descontento con la paga o condiciones de trabajo. Dentro de esas obras encontré como ideología el fatalismo, ya que tanto en el cuento como en la pintura los personajes parecen resignados a su destino. Es decir, que en el cuento los hombres se resignan a que las tierras serán infértiles y en la pintura las mujeres se resignan a trabajar de espigadoras y a no buscar un trabajo con mejores condiciones. Como segunda ideología encontré la ineficiencia burocrática. Con esto me refiero al gobierno, directamente relacionado con lo que expliqué anteriormente. Según Jaime Sánchez, en el 2005, el fatalismo entendido desde la última sección nos señala una forma de ver la vida que se traduce en conformismo y resignación, por lo que a mi parecer el fatalismo no sería una manera grata de vivir, pues implicaría no tener sueños y metas o tenerlas pero resignarte a que jamás serán realidad. Vivir la vida sin ninguna razón, meta, objetivo, aspiración para ser vivida puede ser síntoma de vivir intuitivamente, o como algunos le llaman, existir. Esto nos lleva nuevamente al fatalismo. Los personajes del cuento y la pintura existen y no viven, pues se resignan a su destino. Con el fatalismo pasa lo mismo que con el determinismo. Ambas ideas describen un futuro que ya está escrito y que no se puede cambiar. Por lo tanto, una persona que cree en estas ideas considera que no hay forma de cambiar lo que pasará en un futuro. Después de este análisis, cuando veamos una pintura o cuento, sabremos que el tema tal vez no es el que vemos a simple vista, tal vez hay algo más allá, algo más profundo, o incluso tal vez el tema que se aborda esté relacionado con la historia o biografía del autor. Así que ya saben, cuando vean un cuento o una pintura, piensen un poco más allá. Y aquí ha llegado el fin del video.